Nuestra siguiente invitada, algo comenté en la primera parte del programa, es una dama, Cecilia Ravich. Ella es gerente de asuntos ambientales de SPM. SPM son las siglas de Southern Peaks Mining. Hemos tenido aquí ya un par de veces al CEO, Adolfo Vera, y ahora tenemos el gusto de tener a Cecilia Ravich, que yo siento que es parte de esa nueva hornada, esta nueva generación que irrumpe en la minería con una visión mucho más holística, donde los temas ambientales, descarbonización, los temas de el ESG, todo eso tiene que ver con el asunto y de hecho vamos a descubrirlo brevemente. Muy buenas noches y bienvenido, Cecilia, al programa. Bienvenida. Gracias por la invitación. Esta semana estuviste presente en un evento en el Cusco sobre financiamiento ambiental, justamente. ¿Cuáles han sido los principales, digamos, las principales conclusiones del evento que podrías compartir con nosotros? Sí, mira, este es un evento que organiza Profonampe. Profonampe es una entidad privada enfocada específicamente a la canalización de fondos para atender los objetivos de Perú asociados a mitigación y adaptación al cambio climático. El Perú se comprometió al 2030 a una serie de objetivos, desde el 30% de reducción de emisiones, el 40% con financiamiento internacional. Y un poco la responsabilidad de Profonampe es ver cómo organiza para atender esto. Profonampe organizó este año el REDLAC, es un congreso que se da a nivel Latinoamérica y se da en diferentes países. Este año tocó en Cusco. A mí me tocó participar en el panel Carbono Cero y, digamos, de todo el evento, donde participaron 27 fondos, 19 países, el gobierno en todos sus niveles, ha participado MINAM, Proinversión, han participado las asociaciones de comunidades indígenas, ha participado, bueno, gobiernos locales, etcétera. Las conclusiones principales han sido, primero, la urgencia de abordar el cambio climático como adaptación y mitigación, la importancia de integrar al sector privado, porque mucho se habla, ¿no? Los fondos están por un lado, ¿no?, con los gobiernos, y luego está la empresa privada, ya sea energía, minería, infraestructura. Es la primera vez que participamos los privados dentro de los paneles y estamos como separados, ¿no? Entonces, nosotros somos los que estamos en el territorio y ellos son los que tienen los fondos. Entonces, claro. Un poco este REDLAC trató de integrarlo. Entonces, bueno, es urgente integrarlo, hay que integrarlo, tenemos que tomar acción, ¿no? Como decía Elvis Presley, un poco menos de conversación y un poco más de acción en estos temas. También la importancia de entender que las personas somos parte integral del territorio, ¿no? O sea, no solo estamos ahí en posesión, sino somos parte del territorio y tenemos que entender que hay saberes ancestrales, hay culturas de las cuales tenemos que aprender un poco para lograr esta adaptación y esta mitigación, ¿no? Todas esas acciones. La verdad que yo considero que ha sido muy exitoso este congreso y nos queda la tarea, pues, de empezar a articularnos, ¿no? Y también el reto de empezar a decir, de llenar el vacío informativo, de eliminar distorsiones. Por ejemplo, tenemos 3 láminas que nos ayudan a graficar lo que quiero conversar con Cecilia Ravich. La primera, señor director, nos habla de los gases. Esa es la de emisiones de... no sé si la pueden poner en nuestra pantalla aquí para que la vea Cecilia. Efectivamente, ¿no? Estamos hablando ahí de que... miren ustedes, solo el 3% de los gases de efecto invernadero viene del sector minero. El 66% de los sectores agricultura, silvicultura, etcétera, el 28% del sector energía. O sea, esto es al revés de lo que mucha gente piensa porque repiten esta mentira. Exacto, ¿no? O sea, el sector minero, digamos, compone el 3%. Además, es importante, por ejemplo, decir que MINAM no ha actualizado su información desde 2019, ¿no? Entonces tenemos también un vacío, una brecha de información después de pandemia. Hay muchas acciones que ha tomado la empresa privada, la empresa minera. Se han establecido contratos con fuentes de energía, con plantas generadoras de energía renovable no convencional, eólica, solar. Deberíamos mejorar un poco también ahí la matriz, pero de esa información, digamos, han pasado 4 años, van a ser 5, e incluso es menos el aporte del sector minero, ¿no? Entonces, ¿dónde está el aporte principal? Está en la desertificación, en lo que le llaman el UTCUT, ¿no? El cambio de uso de tierra para silvicultura, la afectación de la Amazonía,
la minería ilegal que está destruyendo los bosques y la destrucción de bosques para hacer agricultura cuando el suelo de la selva, el suelo del bosque, no está destinado para eso, ¿no? Entonces, las acciones principales que tiene Perú como compromiso al 2030 con las Naciones Unidas es disminuir la deforestación, ¿no? Entonces, cuando decimos las empresas mineras estamos haciendo el 100% de nuestras acciones, nos estamos comprometiendo, yendo más allá de corregir nuestro impacto, ¿no? O sea, si corregimos nuestro impacto 100%, se resuelve el 3% del problema. Claro, entonces, claro. Estamos tomando acciones incluso para abordar ese otro 60% que no es un impacto directo de la minería. Esa es la nueva visión. Exacto. Esa es la nueva visión. Hay un segundo cuadro, por ejemplo, señor director, que habla, que nos indica que según el Ministerio del Ambiente, después de los años 17 y 18 en que tuvo menores emisiones de CO2, el 2019 la actividad minera volvió a repuntar debido a la quema de combustibles, inicio de nuevos proyectos. Sin embargo, hasta ese año, la emisión en este rubro representó solo el 2.36% del sector de energía y menos del 1% del país. Eso es otra cosa que mostramos en este programa, Cecilia, porque no hay ningún otro que lo haga. Entonces son cosas que quisiera que les expliques a los televidentes de Tierra Adentro. Sí, bueno, las emisiones se miden en carbono equivalente, ¿no? Hay diferentes gases que generan estas emisiones, que son las que afectan la atmósfera y generan este efecto de calentamiento global, que tiene como resultado todos estos desastres naturales, ¿no? O sea, llueve de donde antes no llovía, las ciudades no están preparadas, hay sequías donde antes sí llovía, entonces finalmente el planeta hace cric, cric, ¿no? Y todos nosotros desaparecemos. Al final el enfoque de la ingeniería ambiental es totalmente centrado, antropocentrista, ¿no? Es la supervivencia de nosotros dentro de este sistema. Entonces, la gente piensa que la industria minera, ¿no? O lo que le llaman industria extractiva, a mí me gustaría ya dejar de llamarla industria extractiva, ¿no? Porque la gente que embotea agua también es una industria extractiva, si lo queremos ver así, claro, ¿no? O sea, es un uso consultivo del agua. Yo quisiera hablar de la industria de energía, que incluye el petróleo, las energías renovables y todas las fuentes de energía que hay, y la industria minera como el negocio de la transición energética, ¿no? Nosotros los mineros estamos en el negocio de la transición energética y queremos hacer una minería responsable porque al final, si podemos ver, la tecnología y la innovación que se está desarrollando justamente para disminuir los impactos mineros es importante y aborda estos temas, ¿no? Ahí hay un tercer cuadro, señor director, que tiene que ver con lo que nos está diciendo Cecilia Ravich. Y es impresionante, porque claro, lo hemos dicho acá, pero este cuadro que nos alcanzaste realmente es gráfico. ¿Qué pasa? Para hacer realidad el cambio de la matriz energética y pasar a tecnologías limpias, que todos queremos eso y es una ruta inevitable, esto va a traer como consecuencia, por ejemplo, que la demanda del principal mineral crítico, según todo el mundo, que es el cobre, para la transición energética, pase esa demanda de 27 millones a 45 millones de toneladas. O sea, el sector minero, por lo que dices, efectivamente se convierte, no teóricamente, sino fácticamente, en el medio a través del cual podemos llegar a las tecnologías limpias. Exacto. Va a ser un sector gravitante en esta transición energética global. Y ahí es donde el rol de esta nueva generación, como le llamas, es el que está tomando lugar, ¿no? Porque sí es posible hacer una minería sostenible, sí es posible hacer una minería sana, una minería que no destruye, sino que más bien construye, ¿no? Hay que basarse en dos pilares, que son los pilares que nosotros como SPM profesamos, que es innovación y eficiencia, ¿no? Eficiencia energética, eficiencia operativa, eficiencia hídrica. Nosotros hemos venido trabajando justo a partir de la pandemia en este tipo de temas, ¿no? Hubo una transformación interna de la empresa porque se decidió que esto había que abordarlo de esa manera. Y la última vez que conversamos con Adolfo Vera, CEO de SPM, justamente llegó con la novedad de la certificación de Copper Mark. Que, claro, algunos dirán, qué bonito, es un cartón como los certificados, ¿no? Y el ISO.
Pero en realidad es mucho más que eso. Cambia los estándares de la empresa. ¿Cómo lo has visto tú en el caso específico de SPM? En nuestro caso específico, a mí me tomó llevar toda la transformación que nos hizo lograr esta certificación. A mí me parece importante estas certificaciones como Copper Mark porque te establecen un marco de referencia. Copper Mark no es un checklist que tú llenas. Te establece 32 criterios asociados a derechos humanos, eficiencia operacional, trabaja mucho con la cadena de suministro, con el área de influencia social, ¿no? Te dice, yo espero de ti este desempeño. Es un marco ético, ¿no? y operativo. Y uno, o sea, no es como que tienes 20 el primer día, no, tengo el documento, ya te demostré, capacitación, ok, no, ya tengo todas las listas de capacitación, no. Con Copper Mark le interesa que la gente haya aprendido. Entonces, lo que ellos vienen a evaluarte cada vez que te evalúan, que es bien seguido, porque son bien específicos en su revisión, es cuánto ha aprendido la gente. No van y caminan y el señor que está, no sé, regando cuánto el jardín, internalizado además. ¿Cuánto sabes tú? O sea, tú sabes qué son los derechos humanos, ¿no? Y el señor tiene que saber, pues, ¿no? Porque si no ha aprendido. Entonces, es bien importante y eso nos ha servido a nosotros en ser creativos con la forma en cómo llegamos a los trabajadores. Nosotros hemos logrado capacitar, nosotros tenemos 2.000 personas en la unidad, mitad contrata, mitad planilla. Hemos logrado capacitarlos a todos, en todos los temas. Es un trabajo arduo, sabemos que no somos perfectos, pero estamos bien orgullosos porque hemos pasado pues del mínimo cumplimiento a tener esta certificación. Nos tomó 2 años lograr este estándar y sabemos que tenemos que seguir mejorando porque eso es lo que a mí me encanta de Copper Mark, es que te va subiendo la valla, ¿no? Es como ya llegaste hasta aquí, ok, para ti el siguiente año yo te voy a revisar cómo has mejorado de tu base anterior, ¿no? Y estamos hablando de una minera y de una operación minera que es condestable, pero ahora creo que le llaman ampliación condestable. ¿Cómo? No, acumulación. Acumulación condestable. Es que antes eran 2 minas, la mina Raúl y la mina Condestable, y en un momento se integraron y por eso se llama acumulación. Pero es la que vemos todos los que vamos al sur en verano. Así es. Ahí está. Y nunca ha habido ningún conflicto social, ningún problema que lamentar, sino todo lo contrario, una integración feliz que demuestra que es posible que estando en Lima, igual que Cerro Verde en Arequipa, es posible esa convivencia. Sí, un montón de gente ni siquiera sabe, ¿no? Que ahí a la izquierda de la Panamericana, pasando por Mala, hay una relavera, ¿no? Ahí todos la estamos viendo. Tenemos relavera con vista al mar, digo yo. ¿Por qué? Porque tomamos las acciones necesarias, siempre estamos revisando cómo corregirnos y desde mi perspectiva, Copper Mark nos ha ayudado porque a veces cuando tú tienes grandes operaciones multinacionales, empresas muy grandes, ya todo viene hecho desde casa matriz y uno tiene que implementarlo. Pero aquí nos tocó empezar de cero, somos una empresa peruana y esta certificación nos sirvió mucho porque nos estableció una ruta, un camino, una ruta de trabajo que permitió que las áreas de procurement y compras trabajen un programa de compras sostenibles, porque lo importante es que no estamos solos, o sea, tenemos que dejar de trabajar por silos y esto es algo que también vamos a escuchar en el Congreso de Relaves, que vamos a escuchar aquí en el de Economía Circular y que vamos a seguir escuchando y que hemos escuchado en Perumín. Nosotros no estamos aislados, estamos integrados con la sociedad, estamos integrados con nuestros proveedores. Entonces tenemos que abordar cómo educar a la cadena de suministro para que llegue a nuestro estándar, para que todos los trabajadores de la contrata tengan el mismo estándar que los trabajadores internos, cómo empezar a trabajar, por ejemplo, salud y seguridad de la comunidad, ¿no? Porque si hay un terremoto, la persona que está trabajando en la mina sabe que su familia ha recibido la misma información que él y va a correr a la misma área de refugio, ¿no? Entonces, hay que abordarlo desde el lado humano. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y para eso nos ha servido y estamos súper orgullosos y sabemos que hay todavía mucho por recorrer. Cecilia, felicitaciones. Esta es la primera invitación al programa. Estoy absolutamente seguro que no será la última. Este programa en su ADN tiene, al igual que tú, la visión del cuidado del medio ambiente, de las tecnologías limpias, de la descarbonización, y somos creyentes de la minería, por supuesto como tú, pero también de que es protagonista el cambio. Así que te felicito a todo el equipo a través tuyo de SPM y espero tenerte en otra ocasión. Gracias, encantada. Yo quisiera dejar un último mensaje que es a toda la mediana minería. Sí se puede, hay que tener creatividad, innovación. Los peruanos somos muy buenos en eso, pero no hay que ser millonario para ser ético y sí se puede trabajar
por lograr una minería sostenible con un costo eficiente. Estupendo. Gracias a a ti. Fue Cecilia Ravich, gerente de sostenibilidad de SPM, Southern Peaks Mining, que no es Southern Perú, es SPM.